Bienvenido nuevamente a este encuentro vocacional en el que vamos discerniendo la voluntad de Dios sobre nuestra vida. Voluntad que esencialmente es la felicidad. Dios nos llama porque nos ama y nos destina a ser felices. Sin embargo, hoy vamos a dar otro paso en ese proyecto que Dios tiene para nuestra vida, en esa propuesta u oferta que el Señor nos quiere entregar, por supuesto, para nuestro bien. Indicábamos en programas pasados que el gran destino de este proyecto de Dios para nuestra vida es la felicidad, pero tiene otra consecuencia, y esa consecuencia es la libertad. Recordemos cómo el Señor Jesús al comienzo de su ministerio, el elemento fundamental de su predicación es el reino. Un reino que trae consigo la dicha y un reino que trae consigo la liberación. El pueblo de Israel aguardaba esa liberación prometida a través de los profetas y cuyo cumplimiento tiene en Jesucristo. En el mismo Evangelio, según San Lucas, hacia el capítulo 4, recordamos cómo el Señor en la sinagoga de Nazaret toma un texto del profeta Isaías para revelarle a quienes están allí, por supuesto a todos los que accedemos a la palabra, que Él es el cumplimiento de las promesas. Él es la libertad del cautivo. Él es la salvación de todos nosotros. Libertad está unido a salvación y ese binomio de libertad-salvación está también estrechamente vinculado con la felicidad. Es así que para hablar del proyecto de Dios en nuestra vida, para hablar del camino vocacional que Él traza para nuestra existencia, es fundamental hablar de la libertad. San Pablo en la carta a los Gálatas le dice a quienes les dirige este documento, por supuesto también a nosotros, manténganse firmes en la libertad. Dios nos ha destinado para la libertad. Ese designio ha comenzado con el llamado a la existencia, a la vida, porque Dios nos ha liberado de no existir, de no ser en el mundo, de perdernos la oportunidad de realizarnos en la vida. Esa fue la primera liberación que Dios hace de nosotros a través del llamado a la existencia. Pero ese llamado tiene su sentido en la liberación de la más cruel de las ignorancias, la ignorancia de Dios. Dios nos libera a través del encuentro con Cristo en el conocimiento de Dios, en el descubrimiento de su amor y en el disfrute de su vida integrada a la nuestra, para llevarnos a la libertad y a la salvación definitiva del reino futuro, donde somos salvados de la muerte, esto es, de una vida sin sentido, que no tiene mayor posibilidad de realización fuera de la vida biológica, para llevarnos a la grandeza de un permanecer con Dios en la eternidad. ¿Sí? Nos libra de la no existencia, nos libra del pecado, nos libera de la muerte, pero sobre todo nos libera de la imposibilidad de realización, brindándonos esa posibilidad de realización en la persona de Jesucristo, dándonos aquello que es más liberador, el constituirnos en hijos de Dios, como hijos de Dios totalmente libres. La experiencia de la liberación la reflexiona el pueblo de Israel en varios acontecimientos. Recordemos los centrales: la liberación de la esclavitud en Egipto, donde el Señor se muestra como aquel que llama a su pueblo para llevarlo a una condición distinta de la que está viviendo en aquel lugar, en Egipto. Presa entonces de la esclavitud, para que en la libertad de la tierra prometida pueda descubrir la vida que Él le tiene destinada.
ese acontecimiento es la Pascua que celebra el pueblo judío y que es antesala para esa liberación definitiva en la Pascua de Cristo que nos saca del territorio del pecado a la vida de la gracia y la salvación en la presencia de Dios. De otro lado, también el pueblo de Israel vive una experiencia dolorosa cuando es desterrado hacia Babilonia. Durante 70 años el pueblo de Israel tiene que aguardar en tierra extranjera el momento de la liberación definitiva que se da cuando el pueblo nuevamente puede regresar, reconstruir el templo y también reconstituir su vida de fe y, por supuesto, toda su estructura social. Allí hay una liberación de parte de Dios que vuelve a traer a su pueblo que se había ido en medio de lágrimas para traerlo en el cántico de la alegría de retornar al favor de Dios. Un Dios que reconstituye, un Dios que redime, un Dios que atrae hacia sí, es un Dios que libera. En el capítulo 8 del Evangelio de Juan está esta fabulosa frase del Señor: la verdad los hará libres. Efectivamente, en Cristo podemos descubrir la libertad plena. Nuestra contemporaneidad entiende el ejercicio de la libertad como un no sometimiento, como el realizar cuanto se quiere sin sujeción alguna, una autonomía que se abstrae de cualquier relación con otros que implique de alguna manera el sometimiento. Esta forma de ver la libertad, lejos de darnos una auténtica liberación, en realidad es opresiva, porque nos lleva a la individualidad, al relativismo, a la uniformidad que nos despersonaliza. En ese sentido, la libertad supera el egoísmo. Y para entrar en esa esfera de la libertad que Dios nos quiere brindar, pues tenemos que quebrantar ese individualismo egoísta para abrirnos a lo que nos pide el Señor. Por ende, es en la posibilidad de entregarnos al servicio de los demás, atados en buen sentido al amor de Dios, que podemos ser auténticamente libres. San Pablo tiene muy claro en qué consiste esa libertad y él mismo nos lo dice en el capítulo 2 de la carta a los Gálatas. Ya no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí. Es Cristo el que me hace libre en la unidad con Él. San Pablo también nos dirá en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, que siendo del todo libre, me he hecho esclavo de todos para ganar al mayor número que pueda. Luego, la libertad también opera en el servir a los demás, en el hacernos uno con los demás, en el imitar a ese Dios que, lejos de hacer alarde de su categoría de Dios, como lo dice San Pablo, se hace uno de nosotros, se encarna en nuestra vida. En la medida en que entramos a ser significativos en la historia de los demás, de los miembros de nuestra familia, de los compañeros de trabajo, de quienes comparten con nosotros la vida escolar o la vida del vecindario o en general de la ciudad o sociedad, en esa medida nos liberamos gracias a la satisfacción que produce el servicio. Porque así como lo indica Hechos de los Apóstoles en el capítulo 20, hay más alegría en dar que en recibir. Y el darse libera. Cuando todo lo buscamos solo para nuestro beneficio, desde nuestro interés, bajo nuestra óptica, nos hacemos esclavos de nuestro propio egoísmo. La libertad es producto de la entrega. Y ello nos lo enseñó Cristo entregando su vida para la salvación de todos. Por la entrega de uno,
todos hemos sido liberados. Por ello, en la medida en que nos entregamos al servicio de los demás, seguimos manteniendo esa emancipación del pecado frente al egoísmo y de una vida sin sentido. Servir da sentido a la vida. Servir nos da la auténtica libertad. Buscar a Dios es el máximo ejercicio de libertad. Poseerlo es vivir la autenticidad de esa libertad. Adherirnos a la persona de Cristo es estar sujetos a la felicidad. Y a través del servicio encontramos la satisfacción que produce el vivir en la dicha y el vivir en la libertad. Recordando aquello que el Señor le dice a sus discípulos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13. El servidor no es más que su Señor. Ustedes serán mis amigos si hacen lo que yo les mando. Pidámosle al Señor que nos ayude a seguir viviendo la existencia con libertad, sujetos a Él, en la ley del amor, aprovechando nuestra vida al servicio de los otros para cumplir nuestra vocación.